En esta mañana quiero compartir con ustedes algo que va a ser muy importante, creo, en nuestro caminar con Dios y en lo que hemos venido compartiendo durante estos últimos días, estas últimas semanas. Si usted bien recuerda, hemos estado hablando acerca de nuestro corazón, la importancia que la Biblia le da. Lo que Dios pide es el corazón. ¿Qué es lo que Dios pide? El corazón. Ya lo hemos visto a lo largo de las Escrituras, lo hemos visto a lo largo de la palabra del Señor, cómo Dios pide y mira nuestro corazón. Como hemos hablado en unos días pasados, hemos entendido la importancia de eso. Segundo, la importancia de limpiar nuestro corazón, sanarlo, como hablamos del tema de perdonar, de soltar, de limpiar. Eso va a tener un significado más profundo en estos próximos días. Pero asimismo, como aprendíamos de sacar muchas cosas que hay en nuestro corazón, la semana pasada hablábamos de que eso hay que llenarlo. No es solo sacar cosas de nuestro corazón, sino que hay que llenar esos espacios para que no se vuelva a contaminar el corazón de una persona. ¿Y cómo lo aprendíamos? Aprendíamos a través de la meditación de la palabra. Vimos cómo la Biblia nos dice en el Salmo 19:14: sean agradables para ti, Señor, lo que yo hablo y lo que yo medito. Entonces, veamos la bendición de meditar. No sé cómo nos ha ido esta semana con eso. Yo les decía, si no puede aprenderse un versículo y repetirlo en su mente, en su corazón todo el día, solo repita una frase, y la frase es la que decíamos ahora en la oración: Señor Jesús, toma más de mí y dame más de ti, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es meditar. Entonces, como hablamos de tratar nuestro corazón, escúcheme lo que quiero hablarle hoy. Este tema yo lo he llamado estableciendo la verdad en nuestro corazón. ¿Y por qué hablo de establecer la verdad en el corazón? Porque resulta y pasa que al hablar de este tema tenemos que darnos cuenta que toda persona, escúcheme esto, toda persona tiene diferentes conceptos frente a la vida, frente a las situaciones. Lo que para unos es una verdad, para otros no. Toda persona, su realidad en su mente, en su corazón, la realidad de cada uno de ustedes que están aquí conmigo es formada por su pasado, por su legado familiar, por lo que usted estudió, por las experiencias buenas, traumáticas, lo que haya sido, los lugares donde usted trabajó, inclusive, escuchen, la formación espiritual que usted recibió, porque de pronto usted ha estado en algunas otras congregaciones recibiendo también. Todo eso forma una verdad en su mente, en su corazón. Todo eso forma en usted y en mí una realidad. Si yo logro entender eso, aunque no es el tema, le voy a dar un consejo. Cuando usted entiende que cada persona tiene algo que para él o ella es verdad, pero para usted no, porque se lo enseñaron así, porque se lo mostraron así, porque lo aprendió así. Cuando usted entiende eso, usted no se carga por los comportamientos de las otras personas. Usted no se preocupa por chocar con esa persona. Usted vive tranquilo porque dice, esa persona vive esa realidad. Escuche lo que le voy a decir, puede sonar muy loco, pero para nosotros nos han enseñado en la casa el pudor al vestir, ¿cierto? Cuando el niño está pequeñito, puede salir aún desnudo a caminar en medio de grupos y la gente no le presta atención. El niño no sabe que eso es malo, que eso provoca cosas, que eso. Y le vamos enseñando a colocarse la ropa, no quitársela, y se creció así y todos nos colocamos ropa. Pero si usted va a una tribu indígena que está por allá en la selva amazónica, en la selva africana, donde no ha llegado nada de ese mensaje, ellos viven desnudos, porque para ellos la desnudez no es causa de
perversión o causa de algo impuro, algo inadecuado. ¿Por qué? Porque ellos allá tienen una verdad aquí y nosotros acá tenemos otra realidad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Entonces usted, por eso es que usted y yo criamos a nuestros hijos de acuerdo a cómo en casa nos criaron. Y ahí hay que romper ciertos patrones. Después vamos a hablar de eso. Entonces criamos a nuestros hijos de una manera. ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron así, nos dijeron esto. Entonces desde que personalmente yo comprendí que ciertas cosas son así, pero para otras personas son todo lo contrario, yo dejé de pelear y dije, cada quien tiene una verdad en su mente y en su corazón. ¿Me está siguiendo acá? Sí. ¿A cuántos, por ejemplo, le dijeron en la casa, cuando le duela la garganta no tome cosas frías? A mí mi mamá me decía eso, mi abuela me decía eso y yo obedecía cuando estaba en la casa. Con el tiempo entendí que no era tan malo tomar algo frío cuando a usted le duele la garganta, porque los estudios médicos dicen, por ejemplo, que cuando usted se le inflama las amígdalas, es una inflamación. Usted puede tomar cubos de hielo, ponérselo en la boca, en la garganta, y eso le ayuda a desinflamar. ¿Me está siguiendo acá? ¿Qué hacen las personas cuando tienen un golpe o tienen un músculo golpeado? Una hinchazón. ¿Toman qué? Hielo para que se ayude a qué? A desinflamar. No bañen al niño cuando tiene fiebre. ¿Se acuerdan? Y resulta que la ciencia después se dio cuenta que no era tan descabellado de vez en cuando tiene ciertos niveles de fiebre su cuerpo, ponerle un poco de agua fría para que le ayude a bajar la ¿qué? ¿Usted se da cuenta? Todos tenemos una manera diferente, porque eso es una verdad. Eso es una realidad, perdón. El problema está cuando usted y yo, la realidad con la que fuimos formados y nos criamos, asumimos que es una verdad absoluta. Escuchen, a mí me formaron de una manera. Si el problema está cuando yo digo es que eso es la única verdad y es la única verdad y es la única verdad. Yo lo he aprendido ahora que soy papá, con mis hijas, ya están más grandes, sobre todo con mi hija mayor. Me dice, papi, pero es que ciertas cosas, y tengo que decir, sí, tiene razón, porque a mí me dijeron, es que es eso. Entonces el problema está cuando usted cree que lo que usted se formó, la realidad que usted tiene, es una verdad absoluta y todos tienen que hacer como usted cree. No, las cosas han ido cambiando. Dejando ese tema atrás, la palabra verdad significa el nivel más alto de realidad. ¿Qué significa eso? Una persona cree algo aquí, lo cree verdad, esa es su realidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, nos damos cuenta que hay muchas cosas que creímos que eran verdad, pero resulta que tenemos que cambiarlas. Jesús a sus discípulos, bueno, más que a sus discípulos, les habló un poco a aquellos religiosos de la época, los fariseos, y les dijo que tenían que conocer la verdad. Porque cuando yo vengo a Dios, Dios desnuda mi corazón, Dios me examina, yo me pongo a la luz de la presencia de Dios, me pongo a la luz de la palabra de Dios, y yo me doy cuenta que lo que he hecho en la vida, cosas que ofenden a Dios, que contaminan mi vida, que me separan de Dios, entonces yo me encuentro con la verdad absoluta que es Dios. ¿Qué dice San Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino y la ¿qué? Y la verdad y la vida. Es decir, Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él no dijo, yo soy media verdad. No, Él dijo, yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Entonces yo me encuentro con esa realidad y empieza a cambiar mi manera de pensar. Dios limpia mi mente, Dios limpia mis emociones, todo eso. Mire conmigo este pasaje para que me entienda un poquito lo que le quiero decir. En Juan capítulo 8, versículo 31 hasta el 36. Juan capítulo 8. Si lo puede leer, léalo conmigo, o si no, lo mira allí en la pantalla. Mire lo que dice Jesús.
Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que hablamos la semana pasada, la palabra de Dios. 32. Y conoceréis que, y la verdad que os hará libres. Dese cuenta que Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes ven la palabra, entonces cuando usted viene a Dios, cuando usted se expone a la presencia de Dios, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, yo digo, yo quiero seguir a Dios, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Entonces dicen, vea lo que sigue sucediendo en el pasaje. Versículo 33. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. No habían entendido, vea. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Y Jesús le respondió, mira aquí está: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué sucede? ¿Esclavo es de qué? El pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis ¿qué? Ok, entonces recapitulemos. La verdad, yo me crié con una verdad, yo me crié con una realidad. Me enseñaron, aprendí, asumí que esa era una verdad. Cuando vengo a Dios, Dios desnuda mi corazón, me expongo a la luz de su presencia, me expongo a la luz de la palabra de Dios y empiezo a darme cuenta que lo que yo creía que era bueno era malo, que yo creía que era una verdad, ahora me doy cuenta que no es así, que eso me aleja, me separa de Dios. Por ejemplo, ahí hay una verdad que hay gente que no entiende. ¿Cuál verdad, dirá usted? Cuando Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Ahora, es tremendo porque Jesús mismo hace un contraste con lo diferente a la verdad, que es la mentira. Mire, por ejemplo, ahí mismo en Juan capítulo 8, donde estamos, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Versículo 41. Mire lo fuerte que les habla Jesús. Les dice: vosotros hacéis las obras ¿de quién? De vuestro padre. Lo mismo que pasa en la familia. Uno cría a los hijos y uno de hijo asume que eso es una verdad absoluta y después se da cuenta que no. Entonces dice Jesús, entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, versículo 42 voy. Entonces les digo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí va lo fuerte, versículo 44. Aquí les pegó una cachetada. Dice: vosotros sois de vuestro padre ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre ¿qué? Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? Mire el contraste que hace Jesús. Les dice: ok, les traigo una verdad, compañeros. Necesitan renunciar al pecado porque son esclavos del pecado. Se enojan. No somos esclavos de nadie. Nuestro Padre es Dios. Somos linaje de Abraham. Ok, si ustedes fueran hijos de Dios, harían las cosas verdaderamente que le agradan a Dios. Pero como no hacen las cosas de Dios, están del otro lado. Si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, porque Él es mentiroso, Él es engañador. Ustedes son hijos del diablo. Wow.
Si alguien predicara eso como lo predicó Jesús ese día, en esta época, lo censurarían. Entonces Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. De la mentira. ¿Sabía usted que una verdad a medias es una mentira completa? Apréndase esto, una verdad a medias es una mentira completa. Entonces cuando yo hago todo por debajo de cuerda, acomodándome para esto, para lo otro, eso es mentira. Estoy diciendo la verdad a media y eso es una mentira completa. Se lo voy a explicar. Remítase conmigo en su mente a Génesis capítulo 3. ¿Sí? Dios les dice a la humanidad: de todos los árboles pueden comer, pero de hay uno que no pueden comer. Cuando viene la serpiente y le dice a Eva: con que Dios ha dicho, ni siquiera tocaréis. Con que Dios le dijo, ni siquiera lo toquen. Con que Dios les dijo, no coman, porque el día que coman serán como Dios. Y ahí le sembró mentira, una media verdad que fue una mentira para Eva, porque Eva le dijo, mire lo que le dice Eva: es que Dios nos dijo que ni siquiera lo tocáramos. ¿Dios les había dicho eso? No. Entonces ahí sembró. Por eso Jesús dice acá: Él es mentiroso desde el principio. Él es homicida desde el principio, porque es innato en Él. Entonces la verdad desata muchas cosas. Según el pasaje de Juan, andar en la verdad de Dios trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mentira desata muchas cosas contrarias. Por ejemplo, le voy a decir dos cosas. La mentira desata muerte, según la Biblia. ¿Dónde está eso? Isaías 28:15. Mire lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 15. Mire lo que dice Isaías 28:15. Dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Ojo, porque hemos puesto nuestro refugio ¿en qué? En la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué desata la mentira? Muerte, muerte, muerte. Dice: nos confiamos de la muerte, nos confiamos en la mentira. Todo lo contrario a la verdad. La otra cosa complicada que desata la mentira, ¿sabe qué es? Desata iniquidad en el corazón del hombre. En Isaías capítulo 59, versículo 3 y 4. Isaías 59, versículo 3 y 4 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Ojo, vuestros labios pronuncian ¿qué? Mentira, hablan maldad vuestra lengua. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz ¿qué? ¿Qué dan a luz? Iniquidad. La mentira desata muerte, pecado, iniquidad. Ahora, si entendemos eso, la verdad trae libertad. La verdad de Dios en nuestro corazón nos libra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, como estamos tratando de que nuestro corazón sea sano, limpio, que saca todo aquello que no nos conviene, que nos aparta de Dios, que nos separa de Dios, permítame decirle esta mañana cuáles son aquellas verdades que usted necesita establecer en su corazón para caminar con Dios. Le voy a decir unas cuantas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué verdad? Llámelo verdad, principio, fundamento, como lo quiera llamar. ¿Qué cosas usted tiene que entender y establecer aquí en su corazón para sacar la mentira, para sacar la muerte, el pecado, la iniquidad? Le voy a decir unas cuantas. Número 1, la primera verdad
que tiene que ser establecido en su corazón es que solo en Jesucristo somos justificados y salvos. ¿Cuántos dicen amén? Solo a través de Él. Y Pablo lo dice. Romanos, vamos a la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5 dice, versículo 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Versículo 2: porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La primera verdad que yo necesito que usted establezca en su corazón esta mañana es que la única manera de ser justificado, de ser salvo, es a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Las obras son importantes. Hacer cosas para Dios, se lo he dicho. Obedecer, que se miren cosas, venir a la iglesia es importante, pero más importante es tu salvación. ¿De qué está llenando tu corazón? Otra vez, si no te llenas de Dios, si no te llenas de la verdad de la palabra de Dios, te está llenando de las mentiras del diablo, y el diablo te bombardea por tus sentidos, por lo que ves, por lo que oyes. Cuídate de eso, porque si no eres hijo de Dios, terminas siendo hijo de ¿quién? Del diablo. No se preocupe que no lo estamos invocando, y si se aparece pues lo echamos fuera. Entonces, la primera verdad que usted tiene que entender es que solo a través de Jesucristo hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano derecha, por favor, y diga conmigo: solo en Jesucristo hay salvación. Yo les he contado que como mi familia fue cristiana y ha sido cristiana, mis padres, mis abuelos, hasta ahí puedo hablar. Yo pensaba y decía: no, esto no pasa nada, a mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada, porque yo estoy ahí. Las oraciones de mi mamá, a las oraciones, hay muchachos, hay hijos, que yo un día a un joven por allá en otro lugar le decía: usted siga viviendo de las oraciones de su mamá, y un día su mamá se va a cansar de orar y se va a quedar usted sin nada de lo que su mamá estaba orando. Y eso lo hizo volver a la iglesia. Por lo menos le pegué un susto. Entonces yo entendí un día que mi mamá me dijo lo siguiente: me dijo, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Juan 1:12 me dijo ella: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados ¿cómo? Hijos de Dios. La primera verdad que usted tiene que entender: solo a través de Jesucristo hay justificación, hay salvación. ¿Cuántos dicen amén de verdad? La segunda verdad que usted tiene que establecer en su corazón a partir de hoy es que tienes que creer con el corazón, no con la mente. Repito, segunda verdad: tienes que creer con el corazón y no con ¿qué? Con la mente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que cree con el intelecto. Gente que cree solamente en Dios. Oh sí, Dios aquí, pero no cree con el corazón. Se lo voy a mostrar a través de la palabra. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Mire lo que dice la Biblia. Ojo a esto. Quiero que le preste atención, póngalo ahí. Cosa. Mire lo que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes también creen que Dios es uno? Otra vez. ¿Tú crees que Dios es uno? Y dice: bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y luego dice el versículo 20: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. La fe sin obras es muerta. Hay que creer con el corazón.
Hasta los demonios creen. Claro que creen porque saben de Dios. Entonces usted sale a la calle y de 10 personas usted le pueden responder 6, 7 personas. Pongamos un promedio, 6 personas. La mayoría van a decir: sí, yo creo que Dios existe. Sí, yo creo porque a mí me enseñaron que había un Dios en mi casa. Cree con la mente, sabe de Dios, pero no cree. ¿A dónde? En el corazón. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Ya le voy a decir por qué esto es importante. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 3 dice, ojo a esto: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros ¿qué? Corazones delante de Él. Versículo 20, ojo. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué está diciendo? Con nuestro corazón hay que creer. El corazón es como la conciencia, te reprende cuando usted hace algo malo. Por eso es que hasta ¿se acuerdan cuando usted de niño hacía una maldad y la quería ocultar por allá para que la mamá o el papá no le castigara? Apenas la mamá se acercaba donde usted ocultó el frasco que dañó, la porcelana que quebró, el vidrio que quebró, usted se hace, hasta el corazón físico se hace, porque le daba susto, porque algo te estaba diciendo: hiciste algo malo, hiciste algo malo, hiciste algo malo, hiciste algo malo. ¿Qué está diciendo? Por eso hay que creer con el corazón, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén o no? Vuelvo y les repito, por eso es que los judíos dicen que los cristianos evangélicos violamos el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque eso sí, todo mundo cuando está en la dura, ay sí, papito, Diosito, no sé qué. Perdóneme si usted lo hace, no estoy diciendo que sea malo, pero hay gente que lo pone en el Facebook, en el WhatsApp, el 1 de enero, todo mundo: papito Dios, te entrego este año. Pero ni papito ni nada más. En enero, febrero, marzo se olvidaron de Dios, porque se cree con la mente en el Dios que existe por allá, pero no se cree con el corazón. ¿Por qué? Escuche, porque si la persona cree de verdad en Dios con su corazón, nada de lo que ve, escucha, habla o hace ofende a Dios. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon o no? Otra vez, hasta que le quede grabado: el que cree de verdad con el corazón en Dios, nada de lo que mira, escucha, habla o hace ofende ¿a quién? A Dios. Y ahí nos cuesta, seamos sinceros, nos cuesta, porque a veces nos estresamos y nos estresamos por cosas que no nos salieron bien y vamos soltando palabras. Es que este grano, dejémoslo ahí. Vamos viendo cosas que no nos convienen, vamos escuchando cosas que no nos convienen, vamos haciendo. ¿Por qué? Porque creemos con la mente, mas no con el corazón. Segunda verdad: hay que creer con el corazón. Amén. Ponga su mano derecha aquí en el corazón y diga conmigo: si yo creo en Dios con el corazón, diga conmigo: nada de lo que yo haga ofende a Dios, porque amo a Dios. La tercera verdad que yo quiero que se quede establecida en nuestro corazón es esto. Escúcheme: hay que aprender a invocar el nombre del Señor desde adentro, desde nuestro corazón. La única manera de encontrar ayuda en Dios es invocarlo de verdad. Escúcheme, la palabra invocar en la Biblia significa llamar desde adentro. Y es el pasaje que les mencioné hace un momento, en Romanos capítulo 10, versículo 10. Escuche esto, Romanos capítulo 10, versículo 10. La palabra del Señor dice ahí
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué? Se confiesa. Hay que tener a Dios en el corazón de verdad, porque allí yo puedo invocarle. ¿Sabe una cosa? Parece repetitivo esto, pero tengo que decirlo. El texto nos dice: con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es por eso que la Biblia, en todos los 4 evangelios, escriben: de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Jesús le dijo en Mateo 10 y en Mateo 12, una palabra por allá de Isaías, les dijo: este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón ¿qué? Está lejos de mí. ¿Qué es lo que le importa a Dios? Que usted cante en el culto del domingo, que usted abra la boca y ore en la casa y cante allá. No, lo que a Dios le interesa es que su corazón esté cerca de Él, que Él tenga un lugar en su corazón. Con el corazón se cree, lo tengo aquí, y con la boca se confiesa. ¿Cuántos dicen amén? Esa tercera verdad tienes que entenderla. Es en tu corazón. Dios debe tener el primer lugar en su corazón. Número 4. Yo traté de resumir porque son como 200,000 verdades que hay en la Biblia, pero ya traté de resumirlas. Número 4. La cuarta verdad que usted debe entender en su corazón con todo esto que yo he venido tratando de enseñarles es que tienes que dejar la manera pasada de vivir. Es necesario dejar la manera pecaminosa en la que vivíamos. O sea, una persona que dice que camina con Dios, que dice que le ha entregado su corazón a Dios, tiene que empezar a dejar las cosas del pasado, de la vida pecaminosa. No es vivir por ratos para Dios. Dios no es un Dios ratero, es decir, de ratos, de aquí a allá. No. De hecho, la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 le habla a aquellos que van a una iglesia y son tibios, que tienen un pie en la iglesia y otro pie afuera, un día sí, un día no. No. Hay que dejar, si usted cree en Dios con su corazón, si usted le ha entregado su corazón a Dios, debes dejar tu manera pecaminosa de vivir. Al pecado hay que llamarlo como pecado. La Biblia dice: pecado es pecado y punto. La Biblia dice: llegaremos a una generación donde a lo bueno le dirán malo y a lo malo lo llamarán como. Y la Biblia habla de eso. Sí, si de verdad usted y yo queremos caminar con Dios, hay que dejar muchas cosas. Primera de Juan capítulo 3, versículos 5 al 10. Este pasaje es fuerte también. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Versículo, ¿qué les dije? 5, ¿no? 5. Y sabéis, está hablando de Jesús, y dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros ¿qué? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel, ojo, todo aquel que permanece en Él, no ¿qué? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha ¿qué? ¿Sí ve? Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es ¿de quién? ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí hay una promesa: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, si yo estoy en pecado y reconozco que todo lo que hay en mi corazón, que lo que hago, tengo que dejar cosas que ofenden a Dios, que me llevan a pecar. Entonces yo digo: Dios bien, ¿para qué mandó Dios a Jesús su Hijo? ¿Para qué mandó el Padre a su Hijo? Para quitar las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ojo a esto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido ¿de quién? De Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano, ¿qué pasa? No es de Dios. Ese pasaje es fuerte. Y son de esos pasajes que ya no se predican en la iglesia. Ya son de esos pasajes donde la gente no le gusta predicarlo porque hay que hablar suave. De pronto se ofenden. De pronto no vuelven a la iglesia. Miren, le voy a decir una cosa. La oración que a usted lo pusieron a hacer un día en una iglesia, cuando le dijeron pase adelante, repita esta oración: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo. Y papá. Y la gente pensó, si usted pensó que con esa oración ya fue, no, señores. El texto dice: el que es nacido, nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, solo el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Nuevo nacimiento. ¿Por qué lo digo? Ahora, no estoy criticando las iglesias que lo hacen, porque hay gente que se ha quedado firme porque de verdad algo pasó, hicieron esa oración. Pero yo era de esos líderes en las iglesias hace mucho tiempo atrás que no hacía sino hacerle repetir a la gente. Y hoy muchos de esos, mire, eso los pasamos por las discipulados, por encuentros, reencuentros, posencuentros, requete contra encuentros, hiper mega encuentro de esto, de lo otro, de aquí para allá, hasta bautizados. Pero nunca habían nacido de nuevo y la simiente de Dios no estaba ahí. Solo habían hecho un rito de labios para afuera, pero nunca. ¿En dónde? En el corazón. Cuidado con eso. Y yo prefiero quizás que la gente por alguna razón diga: mire, yo no puedo hacer todos esos procesos que ustedes hacen en la iglesia. Pero una persona que dice: yo me encontré con Dios, y si era borracho, dejó de ser borracho. Si andaba de parranda, dejó de andar en parranda. Si andaba fumando, dejó de fumar. Si era mujeriego, dejó de ser mujeriego. Si era maltratador, dejó de ser maltratador. Si era desordenado en su vida sexual, dejó de ser desordenado. Si todo eso cambió, aunque no haya hecho todos esos procesos, ese es nacido de Dios, porque Dios está en él. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, no estoy desvalorizando lo que se hace en la iglesia. No. Simplemente que la gente cree que por hacer. No. Entonces, el que tiene a Dios en su corazón necesita dejar su manera antigua. Si no, no hay nada, mis compañeros, queridos amigos, familia, hermanos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Mire lo que dice primero de Juan 5, 18. Ojo a esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? ¿Sí lo están leyendo o ya se enojaron conmigo? ¿Sí lo están leyendo? ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. ¿Sí ve? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué? Cuando el diablo toca la vida de una persona, escúcheme, es porque hay una situación de pecado que no ha resuelto. Por eso yo les he dicho siempre a la gente esto. A veces nosotros vivimos procesos porque Dios lo permite. A veces vivimos procesos porque el diablo se ensaña contra alguien y eso lo ataca por alguna razón. Pero también hay cosas que usted y yo vivimos porque le abrimos puerta al pecado. Se lo voy a contar con una historia muy sencilla que yo me aprendí hace precisamente muchos años. Y la historia dice que había un señor muy anciano que tenía una casa muy lujosa. La quería vender, la puso en venta. Todos los compradores llegaban y eso día a día no eran sino de a 3, 4, 5, 8, 10 compradores. Y llegaban, pero nadie compraba esa casa. A alguien le resultó particular, fue con su familia porque se enamoraron fueron a ver qué pasaba, terminaron enamorándose de la casa y para sorpresa de ellos encontraron la razón por la cual la gente no compraba la casa. Y resulta que el señor anciano, muy anciano, que ya quería vender su casa, tenía un sombrero muy antiguo, muy fino, que había comprado hacía mucho tiempo. Su abuelo, luego su papá y luego a él le tocó. Y amaba ese sombrero. Y en la sala
tenía una puntilla donde siempre colocaba su sombrero. Esa era la tradición en esa casa, colocar. Su abuelo lo hizo, su papá lo hizo, él lo hacía. La familia, porque por curiosidad fue a ver la casa, la vieron de arriba abajo, se enamoraron, dijeron, no entendemos por qué. Él les dice, le vendo la casa, pero hay una condición. Esa puntilla es mía. Toda la casa es suya, pero esa puntilla es mía, porque yo ahí coloco mi sombrero. Las veces que yo quiera venir a poner mi sombrero, ustedes me tienen que dejar entrar. Las veces que yo tenga que venir por él, yo me lo llevo. Esa es la condición. Ellos decían, por eso la gente no quiso comprar la casa. Hablaron entre los esposos, dijeron, ¿qué puede significar una pequeña puntilla en medio de la sala? No pasa nada. No creo que pase nada. Compran la casa, para sorpresa, al otro día, a las 7 de la noche, abren la puerta y era el señor. Permiso, vengo a poner mi sombrero. Gracias, y se iba. No pasó nada. Al otro día, 6 de la mañana. ¿Qué pasó a esta hora? Abren, vengo por mi sombrero. Cogía su sombrero y así. Todos los días, 7 de la noche, 6 de la mañana. 7 de la noche, 6 de la mañana. Las familias, los primeros días no le prestó atención. Pasan las semanas, pasa el primer mes, el segundo mes y se cansaron y le dicen, Señor, vean, no más, no más, ya la casa es de nosotros, deje de estar viniendo. Le dijeron, coja esa puntilla y llévesela para otro lado. Le regalaron una cosa para poner su sombrero, lléveselo, mire. Él dijo, no, porque tengo que poner mi sombrero en esa puntilla. Ese fue el acuerdo. ¿Qué significa eso? Que a veces pensamos que algo así chiquito, que no nos pasa nada, es una mentira piadosa. Una puntilla. ¿Qué hace el diablo? Viene y pone su sombrero. Había un dicho popular que decía por allá hace años que habían lugares tan lejos que allá era donde el diablo ponía el sombrero. Pues ahí es donde lo pone. Eso es lo que pasa cuando nosotros decimos no pasa nada. Eso no pasa nada. Si lo veo, si lo escucho, si lo hago, si nadie se da cuenta, no pasa nada. Ahí está el diablo. ¿Y por qué el texto dice el maligno no lo toca? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, no le da lugar al pecado. Entonces el diablo no lo puede tocar. Amén. Amén o no. Voy a seguir, porque ustedes ya me están viendo con cara de 38 largo. Número 5. La quinta verdad. Le voy a decir las últimas y oramos y nos vamos. Número 5. La quinta verdad que usted tiene que poner en su corazón es que tiene que aprender a cuidar su salvación. ¿Hay que cuidar qué? La salvación. Debate de hace más de 400 años. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué dicen ustedes? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Cuántos dicen que la salvación no se pierde? ¿Cuántos dicen la salvación sí se pierde? Los que no votaron, tibios, no votan por nada. La salvación hay que cuidarla. Hay que caminar con Dios y aprender a cuidar la salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Sí se pierde, porque Hebreos dice: aquellos que un día gustaron de los beneficios y de la salvación se volvieron atrás y pisotean la sangre ¿de quién? De Jesús. Entonces hicieron la oración de fe, caminaron con Dios. No, como no habían nacido de nuevo, se volvieron atrás y pisotean la sangre ¿de quién? De Jesús. Tienes que aprender a cuidar tu salvación. La salvación es un todo, 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 todo. Ojo con esto. Le voy a leer un solo texto para no aburrirlos tanto. Romanos capítulo 8, por favor. Ojo con esto. Mire lo que Pablo nos aconseja. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Tienes que cuidarte.
Romanos capítulo 8 versículo 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y el Espíritu está con E mayúscula, habla del Espíritu Santo de Dios. El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ojo acá, versículo 6: porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu ¿qué es? Vida y paz. Y por último, versículos 7 y 8: por cuanto los designios, o sea, los deseos de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Cuide su salvación. Suelte esa vida pecaminosa. Cuide su salvación, por favor. Número 6. Escúcheme esto. La sexta y última verdad que yo quiero que se quede en su corazón a partir de hoy. Hay que diferenciar entre ser pecador y ser inmaduro espiritual. Escúcheme, hay una gran diferencia entre el que peca deliberadamente porque no conoce de Dios, porque no quiere nada de Dios, y peca y se aleja cada vez más de Dios. Pero otra cosa es ser un inmaduro espiritual. ¿Qué es un inmaduro espiritual? De los que hemos venido hablando, de los que van y tienen como dicho que el que reza y peca empata. Eso no funciona. No, el inmaduro espiritual es el que tiene un pie con las cosas de Dios, pero el otro pie lo tiene afuera. Un día con Dios, un día afuera. No, ojo con eso. Hay gente que se justifica, que confunde las cosas. Ay, no, es que esto, es que de pronto por aquí, por allá. No. Lo que es pecado y punto. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Entonces el inmaduro espiritual, ¿sabe dónde empieza? Empieza a enfriarse por Dios. Yo vuelvo y le repito, yo conozco casos, y en la misma familia del que les habla, conozco gente, jóvenes que hoy ya están con marido, con mujer, con hijos, criados escuchando la palabra, llevados a la iglesia, haciendo cosas. Y un día llegaron a cierto momento que se empezaron a enfriar. Algo les pasó, no sé, cada uno tiene su experiencia. Conozco gente así, se enfrían por las cosas de Dios. Ya no quieren orar, ya no quieren adorar a Dios, ya dejan de venir a la iglesia, ya dejan de congregarse, cambian las cosas de Dios por otras cosas, cambian el día del Señor por otras cosas que también se pueden hacer, pero se olvidan de las cosas de Dios. Entonces es un inmaduro espiritual. ¿Por qué? Porque si sabe que lo primero es Dios, primero Dios, luego lo demás. Y una cosa es aquel que es pecador, que está allá afuera, que no sabe, no, pero usted y yo que estamos aquí tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo dice en 1 Corintios 3:1. Le dice a unos creyentes cristianos, les dice: miren, compañeros, ya no puedo hablarles a ustedes como a gente madura, ya no puedo hablarles como a espirituales, me tocó hablarles como a carnales, como a niños, porque se pusieron de hacer cosas, su carácter no fue transformado. Entonces, una cosa es aquel que está lejos de Dios y que nadie le ha hablado de Dios, que nunca ha escuchado de Dios, y otra cosa es el inmaduro. Ojo, no se esté justificando, es que yo esto, es que lo otro, es que el diablo, es que esto, es que me pusieron, es que la tentación, es que no sé qué. No, el que es nacido de Dios, punto, camina con un corazón correcto delante de Dios. Amén. ¿No dicen amén? Temas como estos son difíciles a veces de compartir, y más en esta generación. Pero bien dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, que el que ha nacido de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, ¿qué sucede? Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, y he aquí,
todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. ¿Pero en quién? En Jesús. Todas esas 6 verdades. Solo en Cristo hay salvación. Si quiero caminar con Dios, debo dejar cosas. Tengo que creer con mi corazón. Tengo que soltar cosas. Tengo que cuidar mi salvación. Tengo que cuidarme. Tengo que dejar de ser inmaduro. Tengo que definirme por Dios, sí o sí. Esas son las verdades que hay que guardar en nuestro corazón. Amén. Porque la otra semana yo quiero arrancar un poquito más profundo en algunas cosas que quiero que podamos ser bendecidos por la palabra. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar esta mañana dándole gracias a Dios por su palabra. Pero quiero invitarle a que allí de pie usted cierre sus ojos, por favor, y le diga: Señor, yo quiero cada día poder aprender a entender tu palabra, Señor. Entender la verdad de tu palabra, entender la verdad, la realidad tuya, Señor. En esta mañana dígale: Señor, yo quiero hoy de verdad pedirte que tomes el control de mi corazón, Señor. Tomes el control de mi vida. Tomes el control de mis pensamientos. A veces la palabra suena dura y esto no es para regañar a nadie o para desquitarse con nadie. No se debe usar el púlpito para eso. Pero bien dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso esta mañana yo quiero que usted ahí con sus ojos cerrados ponga su mano derecha en su corazón y le diga: Señor, si lo que más te interesa es mi corazón, Señor, dígale: yo quiero pedirte que lo limpies, que lo sanes, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Si en algún momento te he ofendido esta semana, perdóname, Señor. Si en algún momento todavía hay luchas con el pecado en mi corazón, dígale: Señor, perdóname, Señor, límpiame, sáname. Dígale: Señor, en esta mañana yo quiero pedirte, Dios eterno, que limpies mi corazón, que limpies mi corazón, Señor amado. Vamos, ponga su mano derecha allí y ore conmigo. Es una cuestión entre usted y Dios esta mañana. Que diga: Señor, en este día, Padre, yo te bendigo, te honro, te glorifico, Dios. Dígale: Señor, aquí está mi corazón, yo quiero caminar contigo, Señor. Enséñame a entender, Señor, qué cosas tengo que dejar, cosas que tengo que renunciar, cosas que he cargado todavía en mi vida, Señor. Quiero caminar contigo de verdad, quiero madurar en mi vida espiritual, Señor. Dígale: Señor, no dejes que mi corazón se enfríe por las cosas tuyas, Señor. Me llene de frialdad, del amor de muchos se va a enfriar, dice, por causa de la maldad. Estamos en medio de una generación que está alabando el pecado, que está legalizando el pecado a través de leyes, de gobiernos, de estados, que está promoviendo cada vez más desde los más pequeños, inclusive ya se nos sentaron a los colegios, a las escuelas, a los jardines infantiles, al gobierno, a las universidades, a las familias. Señor, pero queremos guardar nuestro corazón del pecado, de la maldad, de la iniquidad, nuestro corazón. Conocemos, Señor amado, que te necesitamos, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Dígale ahí, ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda y ore conmigo. Dígale: Señor, toma mi corazón, límpialo, santifícalo, llénalo de ti, Señor. Dígale: ayúdame a meditar cada día en tu palabra. Una vez más, dígale: Señor, toma más de mí, dame más de ti, Señor. Limpia mi corazón, te lo pido en este día, Señor.